Que después vienen ya exámenes finales, segundas instancias, entrega de notas, mesas, sillas. Vamos a avanzar en la parte de digestivo 2, ya con esta segunda parte, ¿no? Digestivo 1, perdón, digestivo 1, de la segunda parte del digestivo 1, patología intestinal, ¿no? Bien, esto es todo lo que vamos a ver. Anomalías congénitas, enterocolitis, obviamente son dos clases, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que podamos ahora. Bien, hemos adelantado ya un poquito sobre todo en la parte gástrica, ¿no? Algunas anomalías congénitas, como la heterotopía, ¿no? Los coristomas. También hablamos del lombalocele y de la gastrosquisis. Todo esto hemos hablado ya en la anterior clase, ¿no? Antes del examen. Acá luego tenemos entonces para especificar o introducirnos específicamente al intestino delgado estas alteraciones a nivel de duodeno, ¿no? La atresia y la estenosis. La atresia es la falta de desarrollo, ¿no? O desarrollo incompleto, y la estenosis es cuando la luz está obstruida o hay alguna especie de, digamos, de descierre, ¿no? de la parte esa del duodeno. Luego tenemos otras anormalidades como el divertículo de Meckel, que allá también hablamos algo, ¿no es cierto? Es un divertículo, ¿no? Evaginación de la pared del intestino delgado, el híleo, ¿sí? A través de lo que quedó del conducto vitelino o conducto ómpalo-mesentérico, que no se ha cerrado, por lo menos quedó abierto, y por ahí se sabe como un dedo de guante, una porción de la pared del intestino delgado. ¿Ya? Ese es el divertículo de Meckel. Luego tenemos la enfermedad de Hirschsprung, es el megacolon agangliónico congénito. Aquí el problema es la falta de tejido nervioso a ese nivel. Ya no hay ganglios, porque los ganglios no están ausentes. Pueden haber nervios, sí, pero los ganglios están ausentes o disminuidos. Entonces acá se produce una especie de pereza de la musculatura de la pared del colon. Entonces este se agranda, ¿no? Por eso se llama megacolon. Y a veces se alarga también, entonces se llama dólico megacolon. Dólico megacolon. Bien, ahí hemos visto el lombalocele, que también vimos la vez pasada, ¿ya? A través del anillo inguinal hay una extrusión de las asas intestinales, inclusive el hígado puede salir por ahí. Bueno, eso ya vimos. Aquí vamos a ver lo que es estenosis. Miren, esta especie de cierre, esa compresión de la circunferencia de la pared. Y la estenosis es cuando es el desarrollo incompleto. Miren, aquí hay un fondo de saco y aquí hay otro. Doctor. Perdón, tiene razón, perdón. Este es un extremo y este es otro. Entonces, no hay comunicación, miren, falta de desarrollo. ¿Ya? Esto se llama atresia. Entonces, ¿qué pasa? El material que viene por acá se queda trancado, entonces empieza a hinchar, ¿no es cierto? Ya sea con gases o material alimenticio, toda esta porción del intestino. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Lo mismo acá, ¿vean? Es porque está con contenido, gases y contenido, sólido o líquido también. Y aquí está el otro extremo, miren, no ha habido entonces una comunicación, ¿ya? Eso es por falta de desarrollo. La gastrosquisis es falta de la pared, ¿no? De la pared de anterior, ¿sí? A nivel del abdomen. Entonces por acá también hay el problema de la salida, ¿sí? de las vísceras. Gastrosquisis. Esto ya vimos, así que no vale la pena repetir. Bien, este es el divertículo de Meckel, miren, este es el híleo y aquí tenemos este dedito de guante. Acá te estamos viendo, sí, también lo mismo, acá está, este es el dedo, aquí está abierto el híleo, abierto. Esta es la mucosa, como se ve, y aquí está el divertículo de Meckel. Podemos ver acá, miren, aquí está también abierto el divertículo, miren. La pared está completísima. ¿Ya? Aquí ven, esto se presenta generalmente en
niños, y aquí se ve, ¿no?, este aumento del volumen, ¿no?, del abdomen de esta niña. Entonces acá tenemos una pieza macroscópica, ¿sí? Aquí está el intestino delgado y aquí está el intestino delgado, grueso, pero el colon. Y aquí se ve bien cómo está dilatada esta zona. La zona dilatada. Ya por falta de contracción, es una musculatura perezosa, les decía, porque hay falta o ausencia de células ganglionares, ya que es por lo que hace que se produzca el peristaltismo a ese nivel. Entonces, como no hay eso, bueno, entonces esto tiende a dilatarse, ¿no? Megacolon. Bueno. Otra patología es la obstrucción intestinal. La mayor parte de estas obstrucciones se presentan en el intestino delgado. Pueden producirse por obstrucción mecánica. ¿Ya? Entonces aquí hay 4 patrones clásicos, ¿no?, que son las hernias, adherencias, la invaginación o intususcepción también se llama, y el bulbo, ¿no?, que es la torsión. ¿Qué otras causas de infarto intestinal podemos citar? Y hay menos frecuencia están los tumores, el infarto, y otras causas también pueden ser la estenosis. También hemos visto obstrucción en esta enfermedad que es rara, relativamente rara, que es la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Entonces, todas estas otras causas constituyen, digamos, el otro 20%, ¿no es cierto? Ya, porque el 80% de las obstrucciones se producen por causa mecánica, ¿no? Y son estas de acá, estas 4 que les mencioné. Bueno, existen las pseudoobstrucciones. Ya, por ejemplo, el ilio paralítico ya es por problemas nerviosos, ¿ya?, que una falta de peristaltismo, entonces se paraliza y puede haber una rotación, una torsión, ¿no? En el infarto intestinal también se puede ver pseudoobstrucciones, ¿no? Las miopatías, problemas del músculo liso de la pared, y también a nivel ganglionar, ¿no?, las neuropatías del tejido nervioso, a nivel de los plexos, ya sea del Meissner o del Auerbach, ¿no? El Meissner es el submucoso, ¿ya?, y el mioentérico es el de Auerbach, ¿no? Bien, y aquí tenemos esta figura que la saqué de Robbins, ¿no? Los tipos de obstrucción mecánica, las más frecuentes. Ahí está la hernia, miren, es una solución de continuidad en la pared del abdomen. Aquí no está completo el músculo, entonces deja esta especie de anillo por donde se sale, ¿no?, se extruye. Esto generalmente ocurre por infecciones, postinfecciosas, ¿no? Cuando hay secreción fibrino-purulenta o fibrina, es exudado, ¿sí?, suele organizarse y formarse esta especie de cintas, ¿ya?, cintas que son las adherencias. Este es el vólvulo, ¿no?, cómo se refuerza sobre su propio eje. Esto también es grave, no son problemas de abdomen agudo, esto, ¿ya? Entonces acá obviamente, como hay un solo acceso vascular, este se tuerce, se cierra, produciendo un infarto rojo a este nivel. Y por último tenemos esta, ¿no?, la intususcepción o invaginación intestinal. Vean ustedes, este segmento del intestino se está introduciendo sobre este otro. Este es el proximal y este el distal. Miren cómo se introduce. Produce una especie de doblaje acá, ahí se dobla. Se entiende, ¿no? Está clarísima acá la imagen, ¿verdad? Cómo se introduce esta porción, este segmento sobre el otro, el proximal sobre el distal, ¿no?, produciendo, digamos, este doblez acá, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien. Esa es la imaginación o intususcepción. Bueno, las hernias generalmente aparecen a través de los conductos, el conducto femoral acá, ¿sí?, en la raíz de la pierna, o del muslo, perdón, y también en el inguinal, a través del orificio inguinal, ¿no?, de lo que era el anillo inguinal justamente, ¿ya?, o a través del ombligo también, ¿no? Bueno, entonces el detalle es que esas hernias, esas asas que hemos visto acá, puede contraerse el músculo y encarcelarse, ¿no es cierto? Entonces, esa encarcelación o estrangulación también se llama de la asa, ¿ya? Entonces, eso hace que disminuya el flujo de sangre y se produzca una isquemia, ¿no?, en ese nivel.
Bueno, ahí aquí tenemos una hernia exageradamente grande. Exageradamente grande. Miren, prácticamente todo el contenido visceral se vació ahí en ese espacio entre la piel, ¿no? y la pared muscular. Bien. ¿Qué más podemos ver? Ahí está, estas son las adherencias. No es nada más que el sudado que se ha organizado. Hay depósito de matriz, entonces se forman estas bridas que se llaman bridas. Entonces son las adherencias, que son causa también de obstrucción, chicos, no se olviden, obstrucción mecánica. Aquí está el pólvoro, ¿no? Se ha torcido sobre su eje, produciendo, ¿no? Esta zona, que se ha acumulado el gas, el contenido, ¿sí? Y como les digo, esto fatalmente va a tener que producirse una zona de necrosis isquémica, ¿no? Un infarto si no se interviene a tiempo, ¿no? Y puede ahí poner en riesgo la vida del paciente. Acá tenemos, por ejemplo, la intususcepción, chicos, miren, allá, esta sería la porción proximal que se introduce sobre la porción distal del intestino. Ya esto ocurre generalmente en niños, ¿sí? Después del nacimiento. Sí, se puede ver inclusive hasta los 2 años, es frecuente este problemita. Bueno, y también esto se atribuye a que hay un proceso infeccioso, sobre todo de tipo viral, infecciones virales, ¿no? También hay descripciones que se han descrito este tipo de intususcepciones cuando se produjo vacunación en niños vacunados, ¿ya? Sobre todo contra los rotavirus. Bueno, entonces se puede ver eso, ¿verdad? Ahí tenemos, sí, esta partecita no está muy clara, ¿no? Pero se ve acá, ¿no? la introducción de la parte proximal sobre la parte distal, ¿no? Ahí está, la proximal y esta es la distal. Intususcepción o invaginación. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la enfermedad isquémica intestinal? Puede afectar a ambos intestinos, dice acá, delgado, grueso, ¿sí? Aunque el sitio más habitual es el colon, el grueso. La oclusión aguda de las principales arterias, la celíaca, la mesentérica superior, la más frecuente, ¿sí? O también la mesentérica inferior, ¿sí? Pueden conducir a infartos variables. También puede afectarse la vena mesentérica por trombosis, puede haber trombosis a nivel de la vena mesentérica. En una gran mayoría de los casos, la obstrucción aguda está producida por trombosis o embolio. El factor de riesgo más importante de trombosis es la aterosclerosis grave. Entonces es importante tener en cuenta eso. Clínicamente cursa con dolor, rigidez muscular, ¿sí? De los rectos, ¿sí? Hay vómito, diarrea sanguinolenta. Bueno, y las complicaciones están aquí en la peritonitis, el ilio, que es la falta de funcionamiento del ilio, ¿ya? Y el shock, ¿cierto? Shock séptico por lo general. Entonces, en este problema de la enfermedad isquémica, por lo general son segmentarias, ¿sí? Pero puede ser continua en casos muy graves, ¿ya? En casos muy graves. Cuando el stop de la irrigación es, digamos, más alto, ¿no? Mientras más cerca esté al órgano, entonces el área de isquemia va a ser más pequeña. Hay que tener en cuenta eso también. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Un segmento, más de un segmento, una gran porción de intestino delgado, mire, está necrótico, este color rojo violáceo. ¿Qué les parece? Ahora sí. Ahí tenemos una imagen macroscópica de esta zona de necrosis. Ahí está. Esta zona de necrosis isquémica. Esta zona está bien, esta no. Es la zona de infarto rojo, intestino delgado. La microscopía nos muestra esto, ¿sí? Alteración, depósitos de fibrina, congestión, desepitelización,
¿sí? De los enterocitos. Aquí vemos atrofia de las glándulas, ¿sí? Edema, bastante edema en la lámina propia, y bueno, acá se ven infiltrados inflamatorios, dependiendo si es reciente o es ya de larga data, ¿no? Entonces, si es reciente, vamos a encontrar mucho neutrófilo. Sí, si no hay neutrófilos, bueno, se supone que ya es un poquito más antiguo. Bueno, entonces es interesante ver, ¿no?, cómo hay una atrofia de las vellosidades, ¿sí? Ya las vellosidades prácticamente están ausentes, miren, quedando solamente aquí las criptas de Lieberkühn. Bueno. Esto es a nivel de colon, ¿no? Intestino delgado, esto es colon. Aquí hay fibrosis intersticial también. Ya, pues este es crónico, seguro. Bueno. Y aquí tenemos una zona de infarto. Ahí está. Un infarto. Miren, prácticamente acá las estructuras han desaparecido. Solamente se ve aquí un tipo de exudado y gran cantidad de elementos inflamatorios. Necrosis. Hay hemorragia, etcétera, etcétera. La zona del infarto. Bien. Entonces vamos a ver esta otra patología que se refiere a la mala absorción y a la diarrea. Entonces, ¿a qué se refiere la mala absorción? Absorción inadecuada de grasas, vitaminas, carbohidratos, proteínas, minerales y agua. O sea, todos los nutrientes. ¿Sí? Bueno, esto puede acompañarse con diarrea. ¿Sí? Entonces, en este caso de estos síndromes de mala absorción, se presenta una diarrea crónica constante, ¿sí? Con esteatorrea. Esteatorrea es cuando las deposiciones contienen mucha grasa. Esteatorrea se llama eso. Entonces, como consecuencia tenemos dolor abdominal. Obviamente, si no se absorbe nada, ¿sí?, hay pérdida de peso, anemia, hemorragia. Puede haber pequeñas hemorragias en la mucosa, que son las petequias, y si son ya de un tiempo atrás, aquí se pueden producir, pueden adquirir un color azuladito, azulado así, ya se llama púrpura eso. Ya puede presentarse una neuropatía periférica, ya, neuropatía, amenorrea en las mujeres con infertilidad, ya. Puede estar también, se pueden presentar estos cuadros de mala absorción en el hiperparatiroidismo, ¿ya?, con la consecuente osteopenia, ¿ya?, falta de depósito, falta de calcio, ¿no?, de absorción de calcio en los huesos. Y la falta de este calcio también nos puede llevar a esos temblores incontrolables, que es la tetania. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Entonces, las causas más comunes de la mala absorción y diarrea están la enfermedad celíaca, o celiaquía también se llama, la insuficiencia pancreática, ¿ya?, eso que nos da lugar a insuficiente jugo pancreático, ¿no?, que son importantísimos para la digestión a nivel del intestino delgado, ¿no es cierto? Luego es ahí donde desemboca el conducto pancreático, ¿verdad? Ya, y también la enfermedad de Crohn, ¿sí?, cursa con mala absorción y diarrea. Ya. Entonces, acá vamos a ir aclarando la cosa, ¿sí? La mala absorción se debe al trastorno de por lo menos una de las 4 fases de la absorción de nutrientes. ¿Ya? Por lo menos una de estas 4 fases de la absorción de nutrientes. ¿Ya? Una es la digestión intraluminal, o sea, dentro de la luz del intestino. Digestión terminal es ya cuando se absorbe, ¿no?, cuando está terminando de digerirse, entonces esto ya empieza a absorberse. Acá el transporte transepitelial es la característica, ¿sí?, de que los enterocitos puedan permitir el paso de los nutrientes ya digeridos, ya procesados a través de su membrana celular hacia el citoplasma de la célula del enterocito. Ya, para que después atraviese la membrana basal y estas vayan hacia la circulación, ¿no?, a través de los plexos capilares que están en la lámina propia, ¿sí? Ustedes ya deben saber eso, ¿no? Es histología básica. Ya, entonces, ¿qué más? También acá la última fase, ¿no? Transporte linfático de los lípidos absorbidos. Ustedes saben que los lípidos no se absorben por vía sanguínea, bueno, por lo menos no tanto,
La mayor parte de los lípidos se introducen a los linfáticos, que se llaman, claro, como kilomicrones, ¿no? Pero los kilomicrones son más pequeñitos que traen la grasa, en la sangre, los kilomicrones. Tenemos el vaso, el quilífero se llama, el quilífero, que está en el centro de una vellosidad, es el quilífero central. Entonces, todo lo que esa vellosidad ha absorbido, las grasas, sobre todo las grasas insaturadas, se van hacia el quilífero y estas se van a ir por vía linfática, ¿sí? hasta las venas, ¿no? En el corazón, y luego pasan a través de la porta. El hígado es donde se van a terminar de metabolizar, ¿sí? Ya, lipoproteínas, ¿no? Se van a conjugar, etcétera, etcétera. Todo eso, pero ya vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver los principales síndromes de mala absorción. ¿Ya? Entonces, ¿a qué puede verse la mala absorción? A una digestión intraluminal defectuosa, principalmente de grasas y proteínas, que son los principales nutrientes. Y esto puede ocurrir en la insuficiencia pancreática. ¿Ya? Insuficiencia pancreática puede ser consecuencia de una pancreatitis aguda, crónica, etc. ¿sí? Y también hay otra condición genética que se llama la fibrosis quística, que no solamente afecta al páncreas, sino a otros órganos más. También se denomina esto la mucoviscidosis. ¿Ya? Ese es otro nombre que tiene, un trastorno genético. Enfermedades hepáticas de varios tipos, ¿cierto? Y acá también tenemos, ¿sí? Podemos atribuir al sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? No hay un control. ¿Ya? Normalmente en nuestras células del intestino liberan un producto, la lisocima, ya que es un bacteriostático que controla la flora que esté en sus valores normales. Si no hay esta sobrecrece, ¿sí? Sobrecrecimiento, hay un sobrecrecimiento, y eso es grave, porque puede conducir a una mala absorción y consecuentemente las diarreas. Entonces hablábamos de la digestión intraluminal, la digestión dentro de la luz del intestino. Ahora aquí tenemos otra condición: anomalías primarias de las células mucosas, ¿ya? Las células absortivas. Puede ser intolerancia a la lactosa, ya por falta de la enzima lactasa, que no procesa los lácteos. Daños en el borde del cepillo, en la chapa estriada del borde del cepillo, que es la zona más importante por donde se absorbe, ¿no es cierto? ¿No? Que son, digamos, en la superficie apical de los enterocitos, hay una serie de rugosidades de la membrana celular que se llaman las microvellosidades, ¿no? Estas microvellosidades, ¿qué es lo que hacen? Aumentar la superficie de absorción del enterocito, simplemente. Eso es, puede haber daño a este nivel. Y también las proteínas o las enzimas que transportan, ¿sí? Los nutrientes de la luz hacia el interior del enterocito. Ya, enzimas transportadoras o proteínas transportadoras. Pueden estar alteradas, defectuosas. Bueno, otra causa puede ser iatrogénica, ¿cierto? Causada por el cirujano, como ser una gastrectomía, ya por alguna razón, o bien cuando se deja muy poco intestino después de una cirugía. Entonces ahí tenemos el síndrome del intestino corto. Bien, la diarrea es el aumento de la masa fecal en frecuencia y o fluidez. Ya, las causas de diarrea son principalmente infecciosas, y para eso tenemos varios mecanismos, ¿sí? Tenemos la diarrea secretora, ¿ya? Producción neta de líquido, o sea, son diarreas líquidas, y esto están aquí involucradas los virus principalmente, también, ¿sí? O bacterias productoras de enterotoxinas, ¿ya? Enterotoxinas, o sea, son productos que van a dañar, ¿sí? a los enterocitos, son tóxicos para los enterocitos. La diarrea osmótica, ¿ya? Son ciertos alimentos o cierta calidad de la materia que está ahí digiriéndose en el intestino, ¿sí?
y que ejercen una fuerza que atrae más bien los líquidos hacia la materia fecal, ¿ya? Dando mayor fluidez y menos consistencia, por lo tanto se produce una diarrea. Entonces son los solutos que están en la luz del intestino, ¿me entienden? ¿Ya? Están más, hay una fuerza osmótica que atrae los líquidos, ¿ya? No deja que se absorban adecuadamente, ¿ya? Bueno, enfermedades exudativas. Bueno, esto puede ser por una serie de microorganismos, parásitos como las amebas, sobre todo la histolítica, ¿no? Que destruyen a las células de la mucosa intestinal. Y no solamente las células, sino también el tejido mismo. A las vellosidades las pueden destruir. Bueno, entonces la mala absorción, bueno, obviamente que si no se absorben los nutrientes, sobre todo las proteínas y las grasas, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Abundante cantidad con exceso de grasa, como el caso de la esteatorrea, ¿no es cierto? Diarrea con esteatorrea. O bien también otro mecanismo es cuando la motilidad está alterada. El mecanismo, diríamos, es así ondulatorio, rítmico, ¿no? La peristalsis, el peristaltismo está alterado, se dispara por toda. Obviamente vamos a tener ahí una diarrea, ¿no? La disentería es una diarrea dolorosa, sanguinolenta y de escasa cantidad, la disentería. Ya que también hay una serie de microorganismos, como la shigella, también las amebas, ¿sí? Están involucradas. Habíamos hablado de la enfermedad celíaca, también conocida por el sprue celíaco, o simplemente celiaquía, ¿ya? Es una enfermedad intestinal producida por una hipersensibilidad al gluten, que es el componente de los cereales, ¿ya? Cereales. ¿Ya? Y estos cereales además tienen también un componente, un contenido que se llama la gliadina, que es el que causa el efecto esto, ¿no? de la mala absorción, ¿ya? O sea, es como un antígeno, una especie de antígeno que va a producir una alteración de hipersensibilidad. Ahí está, ¿ya? Hipersensibilidad al gluten, pero el componente del gluten se llama la gliadina. Ahí está, pues chicos, miren. Proceso crónico por sensibilidad al gluten, ¿sí? Y a la gliadina específicamente, ¿ya? Presente en el trigo y otros cereales, ¿sí? Produce una reacción inflamatoria autoinmunitaria mediada por células T, ¿ya? Tiene cierta relación familiar, afecta tanto a niños como a adultos, ¿sí? Hay compromiso importante del intestino delgado proximal, vale decir, ODE. Cursa con diarrea, pérdida de peso, flatulencia, ¿no? Gases, ¿sí? Hay acumulación de gases, cansancio. Inclusive se han descrito una especie de ampollitas, una evolución de ampollitas que se presenta en la piel, ¿no? Eso se denomina la dermatitis herpetiforme, porque se parece al herpes por los ramilletitos esos de ampollitas. Como en el herpes, así, por eso herpetiforme, en forma de herpes. Existe el riesgo de malignidad en estos casos, de la celiaquía. Como es una enfermedad autoinmune, entonces puede producirse una especie de linfoma de Hodgkin, que es un tumor maligno, y adenocarcinoma, Bueno, y acá tenemos la enfermedad celíaca. Esta es la mucosa duodenal, chicos, ¿ya? Donde vemos que las vellosidades están aplanadas, ¿ya? Hay atrofia de las glándulas, miren, las glándulas están atrofiadas. Hay aumento del tejido de la lámina propia, con infiltrados linfocitarios bastante abundantes, predominando los linfocitos T, ¿ya? Entonces, obviamente, si no hay vellosidades, la absorción va a estar disminuida. Bueno, esta sería toda la enfermedad celíaca, ¿ya? Porque existe, o sprue celíaco también se llama, ¿no? Porque existe otra enfermedad parecida que es el sprue tropical, o también conocido como sprue postinfeccioso. Ocurre en personas que viven o visitan el trópico. No tiene causa específica de indicada. Se relaciona con contaminación de bacterias enterotoxigénicas, como ser la coli,
Escherichia, Klebsiella, Enterobacter. La morfología varía desde cambios inexistentes, o sea que no pasa nada, ¿sí? Y también se puede ver aplanamiento velocitario variado, hasta una enteritis difusa grave, una inflamación bastante grave. Afecta principalmente a yeyuno e hilo. Yeyuno e hilo. Bueno, como verán acá, lo que más llama la atención es el infiltrado inflamatorio, porque es postinfeccioso, obviamente. ¿Ya? Y bueno, ahí se ve que gran cosa, no hay mayores cambios, ¿no? Pero dice que puede haber, o no, pueden no haber cambios, o bien cambios con atrofia velocitaria, o digamos infecciones o inflamación bastante severa. Bueno, eso es en torno a los esprues. A ver, ¿qué vamos a ver ahora? La enterocolitis infecciosa, ¿ya? Infecciones de los intestinos, ¿no? Enterocolitis, o sea, del intestino delgado y del colon, ¿sí? Existen las gastroenteritis vírica, o sea que también esta afecta al estómago, ¿no? La gastroenteritis vírica, estómago e intestino. ¿Y cuáles son los causantes? Son los rotavirus y los adenovirus, ¿ya? Estos rotavirus afectan con mayor frecuencia a menores de 2 años, con diarrea secretoria y osmótica. Los rotavirus destruyen enterocitos, ¿sí? Maduros superficiales, y los adenovirus producen atrofia velocitaria, conduciendo a mala absorción y pérdida de líquido, o sea, diarrea. Tenemos otro cuadro que es la enterocolitis bacteriana. Esto sí ya afecta intestino delgado y el grueso, el colon. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, claro, es el cólera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este tipo de enterocolitis enterotoxigénica, ya por ingestión de toxina preformada, que se propaga por alimentos, o sea, se contamina por alimentos maltratados, con falta de higiene, obviamente, sí, agua también contaminada, ¿ya? Y principalmente este tipo de enterocolitis enterotoxigénica es causante de la diarrea del viajero, o sea, gente que nos visita, por ejemplo, a nuestro país, que no tenemos mucha cultura higiénica, digamos. Entonces comen cualquier cosa por ahí, y como no tienen anticuerpos ante ciertas cosas que nosotros estamos acostumbrados, no pasa nada, pero ellos no. Entonces ahí está el problema, tienen su diarrea, sus pobres diarrea. Eso se llama por eso diarrea del viajero. Bueno, tenemos la enterocolitis enteropatógena, ¿ya? Enterocolitis enteropatógena, este es su abreviatura, ¿no? Es frecuente en todo el mundo, dice, ¿sí? Y una causa importante de la diarrea endémica, o sea que las diarreas que están, digamos, presentes en ciertas regiones, endémicas, o sea, propias de la región, ¿no? Que está presente ahí. La enterocolitis enteroinvasiva. Aquí, bueno, se produce por microorganismos que proliferan ahí a nivel de la mucosa, la invaden y luego destruyen el epitelio, ¿ya? Esto es característico de las amebias, sobre todo la histolítica. Y tenemos la otra, que es la enterohemorrágica, ¿no? La enterocolitis enterohemorrágica. A menudo se produce por el consumo de carne picada, o sea, la carne molida, cocinada de forma insuficiente. También leche contaminada y verduras también contaminadas, mal lavadas, que no se lavaron bien. ¿Ya? Entonces, este es el problemita, ¿no? Muchas veces la carne no está bien cocida, o los chorizos no están bien cocidos. Entonces, hay un problemita, ¿no? Pero bueno, no se preocupe eso. Bien. Aquí tenemos un segmento de intestino delgado abierto, totalmente abierto. Esto es para que puedan observar
la superficie interna, ¿no? La mucosa, muy congestiva, ¿sí? Está muy reactiva acá. Entonces, este es característico de los cuadros inflamatorios, ¿no? Una enteritis. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, las enterocolitis bacterianas. Acá no se ve muy bien, pero aquí se ve. Miren las criptas cortadas transversalmente y el infiltrado inflamatorio alrededor de las criptas. Ahí se ve. El infiltrado inflamatorio. Bueno, eso es característico de los procesos inflamatorios. La shigellosis, causada por una de cuatro especies del género Shigella. Afecta principalmente al colon, pero en ocasiones el hilo terminal también se ve afectado. La inflamación es especialmente grave en el colon sigmoides y el recto, pero en general, digamos, no es tan profunda esta inflamación, es más bien superficial. Bueno, entonces aquí la patogenia tratan de explicar que esto se debe al tropismo de estos microorganismos por las células M. ¿Se acuerdan de las células M? M de la mucosa. Son las receptoras del hígado, ¿ya? Que están en la superficie del intestino. Entonces pueden aparecer úlceras aftosas, ¿sí?, parecidas a las que se observan en la enfermedad de Crohn. Ulceritas, ¿ya?, con destrucción, por eso aftosas, como aftas. Eso en cuanto a la shigellosis. Aquí tenemos un cuadro, ¿no?, de un intestino abierto, y aquí se ven estas hemorragias bastante difusas, como petequias. Hemorragias petequiales también se llaman. Aquí vemos una úlcera, ¿sí?, una úlcera en el intestino. Aquí está, ¿no?, una úlcera, pero esta no es úlcera péptica, por favor. Es una úlcera producida por la salmonela. Por eso se llama úlcera tifoidea. ¿Y cómo se ha diagnosticado eso? Mediante una biopsia endoscópica de esta zona, ¿no?, el borde de esta úlcera. ¿Y qué se vio? Se vio este cuadro, chicos. Miren, un infiltrado linfoplasmocitario, hay mucho linfocito, ¿ya? Y otra cosa, los macrófagos empiezan a fagocitar eritrocitos, ¿verdad? Eso se llama eritrofagia. Es característico de la infección por salmonela. Bueno, acá tenemos esta úlcera que es por amedas. El fondo de la úlcera se la ve sañosa, hay con bastante exudado. Entonces, un corte histológico a nivel de la úlcera, se ve esta imagen, chicos. Miren, aquí está la ulcerita, y acá, por su mucosa justamente, se forma una zona de necrosis, que se llaman estas úlceras en botón de camisa, ¿ya? Entonces, este sería el hilo, y este sería como el botón que está dentro del ojalito, ¿no? Ahí está. Este sería el ojalito. Úlceras en botón de camisa. Así se llamaban los antiguos. Y acá en este recuadro estamos viendo a la vena, ¿no?, la vena histolítica, entamueba histolítica. Entonces, esas son las úlceras en forma de botellita también llamamos. Aquí está el tejido linfoide, ¿no?, de los folículos solitarios, ¿no?, del mal. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Tripa rellena, pero con áscaris. La parasitosis. Bueno, luego vamos a ver a la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Así se llama. Idiopática porque no se sabe el origen. Idiopática. Y son dos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es un proceso granulomatoso transmural, o sea que afecta el espesor de la pared del intestino, transmural, toda la pared. Y además es segmentario, afecta por segmentos, no es continuo, es segmentario, ¿sí? Bueno, puede afectar a cualquier sitio del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Bueno, ¿qué es lo que se ve frecuentemente? Formación de fisuras, ¿sí?,
y fístulas. Fisuras son como unas úlceras, pero más cerraditas, ¿sí? Y las fístulas son comunicaciones normales, ¿sí? Claro, fístulas. Hay manifestaciones sistémicas, y vamos a ver eso. Se asocia a mutaciones del gen, ¿no? El NOD2. Se produce una inflamación crónica mediada por los linfocitos TH1, ¿ya? Los Helper-1. ¿Ya? Entonces, estos son los que estimulan a los macrófagos, ¿no? Los TH2 a los plasmocitos. ¿De acuerdo? ¿No? Tienen que acordarse. Histológicamente, ¿qué es lo que se ve? Granulomas, úlceras y estenosis producidas por fibrosis. Hay fibrosis. ¿Ya? Conforme se producen estas úlceras, necrosis, etcétera, etcétera, se va produciendo el depósito de matriz, produciendo fibrosis en la zona. Entonces la pared como es transmural, esa pared se torna más gruesa, inclusive tiene la consistencia de una manguera de goma, esa consistencia. Bueno, las consecuencias incluyen formación de fístulas, abscesos abdominales o absceso abdominal, no importa, obstrucción intestinal que comentamos hace poquito, ¿no? Y también hay un riesgo de cáncer en la enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa. Está limitada al colon, ¿ya? No está todo el tubo digestivo. Y afecta mucosa y submucosa. No toda la pared, no es transmural, es mucosa, más superficial. Y hay otro datito más. Se extienden sin interrupción, es continuo. No es como el de Crohn, que es segmentario. Este es continuo. ¿Ya? Entonces, se presentan úlceras sin granulomas, dice acá, ni fibrosis. Se desconoce su naturaleza inmunopatológica. ¿De acuerdo? También acá, igual que en la de Crohn, hay aumento del riesgo de adenocarcinoma. Bien. Entonces, localizaciones frecuentes de la enfermedad de Crohn. Bueno, ¿dónde está la más frecuente? Acá en el hilo, ¿no? En el hilo terminal. Ya después viene en el colon ascendente. Ya luego tenemos acá en el recto. Bueno, y aquí los demás, pero ya son. Ahí están los datos, ¿no? Si quieren, tomen una fotito ahí para no olvidar. Esta es la frecuencia, ¿no? De dónde afecta más. Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre las dos enfermedades, la de Crohn y la colitis ulcerosa. Ya, entonces, en la de Crohn dijimos que el problema es transmural. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo, y también que es segmentario, miren, ahí está, en segmentos. ¿Qué es lo que produce? Úlceras, ¿no? Estas úlceras que pueden profundizarse formando fístulas. En cambio, la colitis ulcerosa es continua. Aquí está afectando todo es la parte terminal del colon. Descendente, sigma, el recto llano. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que afecta solamente mucosa y submucosa. Hay úlceras. Y estas úlceras pueden dejar islotes de tejido sano. Entonces, estos islotes de tejido sano se denominan pseudopólipos, porque no son pólipos verdaderos, parecen, ya, porque alrededor de esa zona de mucosa, alrededor de esa área de mucosa sana, está la úlcera, alrededor. Entonces parece que fuera un pólipo, pero no es así, ¿ya? Por eso llaman pseudopólipos. Ahí estamos viendo la enfermedad de Crohn. Ahí están estas grietas, ¿ya? Ahí están las grietas, ¿no? Fisuras en la mesera. Aquí vemos la histología, aquí vemos un granuloma. Ahí está la grieta, la inflamación intensa, triangular. Aquí vamos a ver la superficie, ¿no? del colon en una colitis ulcerosa, donde vemos estas úlceras vertiginosas continuas que dejan acá sectores de mucosa sana, ya que parecen los pólipos. Miren, ahí están los pseudo-pólipos. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Ahí tenemos un folículo solitario
ahí la mucosa colónica muy inflamada. ¿Sí? Acá podemos ver inclusive microabscesos en los fondos de las tripas. Microabscesos, sí, se ve eso. Ahí se ve el microabsceso, miren. Ahí están las tripas de vida. Bueno, vamos a parar ahí, ¿qué más les digo?